Bienvenidos a este último tema de este programa que hemos planteado. Llegamos al propósito, un tema muy convocante, que llama, que nos mueve. Es esta búsqueda de sentido, esta búsqueda de propósitos, de concretar, de autotrascendernos, ¿no? De llegar más allá, de poder salir de nosotros y buscar eso que nos llama y que nos convoca a crear, a producir, a hacer. Y sí, tiene que ver con lo pleno, ¿no? Siempre estamos buscando esa plenitud en el cual, ¿dónde está? El propósito tiene que ver con la vocación, con lo que cada uno está llamado a hacer. A ver, vocación viene de vocatio, de latín, significa un llamado a hacer. Algunos piensan que es un llamado externo, otros piensan que es un llamado interno. Lo cierto es que muchas veces andamos con mucha insatisfacción y creemos que es lo económico, o es una pareja, o es cambiar de trabajo, o mudarnos de una casa. Y la verdad es que no tiene que ver con todo esto. Esto simplemente son mejoras que tenemos en nuestra vida, sin darnos cuenta que realmente estamos llamados a hacer porque hay un propósito de vida, un propósito de nuestra existencia, algo que nos tiene plantado en lo que es la tierra, tal cual. Tiene que ver, como veníamos hablando un poco, que plantea la programación neurolingüística, esto de que primero para tener tenemos que ser. No podemos pensar que solo con tener cambiamos nuestro ser, porque el ser habla del llamado íntimo, de nuestra parte más intrínseca, más personal y más única. Tiene que ver con descubrirnos, sentirnos, creernos, querernos, amarnos, cuidarnos, respetarnos, y a partir de eso el camino que vamos construyendo y que va convocando a otros para que nos acompañen también, porque esto del propósito tiene que ver con la convocatoria y con el llegar a más allá. Comienza conmigo, empieza en mí, pero es externo y me supera. Tiene que ver con otros, tiene que ver con una comunidad, con una sociedad, con un conjunto, con generar algo que una lazos y que genere propósito en conjunto. Y sí, no tiene que ver con algunas cosas, como por ejemplo, yo tenía pacientes que bajaban de peso y llegaban al peso saludable y decían, pero no estoy feliz, no estoy contento. Entonces, incluso hasta empezaban de nuevo a aumentar de peso. Entonces, como que soñaban que la felicidad tenía que ver con eso. Otros con comprarse un auto o terminar una carrera, ¿no? O casarse, o tener hijos. Entonces se cree que el propósito tiene que ver con lograr objetivos o metas en la vida. Tal cual. Y tiene que ver, más allá de que es genial poder concretar ciertos objetivos y alcanzar ciertas metas, que pueden sí ser tener un aumento, o subir de puesto en la empresa, o poder irnos de vacaciones a determinado lugar, pero tiene que ver más bien con lo que hacemos y con lo que nosotros dedicamos nuestra vida a. Entonces podemos tener todo lo que querramos, pero si no disfrutamos de esos momentos y si no estamos, como decía Ceci, arraigados en la tierra y con los pies mirando el cielo, pero con los pies en la tierra, se pierde todo lo que podamos alcanzar, porque como decíamos, las cosas materiales vienen de la afuera y el ser tiene que ver con el interior, con lo profundo, con lo único, con lo que todos tenemos adentro. Por eso desde el propósito se habla de dos tipos de propósito. El propósito principal es ese que estamos convocando nosotros, que estamos hablando, que vamos a tratar, que vamos a explayar, que tiene que ver con lo mío, lo único, lo personal, lo que solo yo puedo aportar a este mundo, el cambio que solo yo puedo generar y la modificación y la trascendencia y la transformación que viene de mí. Es un propósito profundo, es el que nos va a acompañar a lo largo de toda la vida. No tiene que ver con un tiempo, no tiene que ver con una etapa evolutiva, si uno quiere, ¿no? O lograr algo, sino que es mucho más profundo, que es mucho más verdadero y tiene que ver también con conocerse a uno mismo. Tal cual, tal cual. Es importante en esto del propósito principal, como decía Ceci, esto de lo profundo, y tiene que ver también con esto del conocerse, del respetarse, de que uno tiene claro hacia dónde quiere llegar, y esto no tiene que ver con el apurarse, con el obcecarse, con ser obstinado, con ser terco, sino que tiene que ver con la certeza, con la claridad de que uno sabe a dónde va a llegar y que el tiempo puede limitar, puede frenar, puede hasta hacernos detener, pero que no nos va a parar, que en algún momento lo vamos a alcanzar. Por eso no hay lugar para la frustración, no hay lugar para el enojo, no hay lugar para el olvido, no hay lugar para el rechazo, porque sabemos a dónde tenemos que llegar y a dónde vamos a llegar. Bueno, el malestar viene cuando nos movemos de ese propósito, cuando empezamos a dejar de ser para lo que nosotros vinimos a ser. Entonces ahí empieza a aparecer malestares, empieza a aparecer enfermedades, empieza a aparecer alteraciones, empezamos a sentirnos mal con nosotros mismos y con nuestro entorno. Por eso es muy importante y hay mucha gente que realmente hasta se muere sin conocer su propósito. Hay mucha gente que avanzada de edad recién lo descubren después de muchos años
cuál es el propósito. Por eso es muy importante cuestionarse cuál es el propósito de cada uno, qué es lo que realmente es tu llamado a ser. ¿Cuál es tu llamado a ser? Que no tiene que ver con trabajar de, o recibirme de, o ser esposa de, o ser mamá de, ¿no es cierto? No tiene que ver con logros en la vida o el éxito en la vida. Tal cual. Me hace acordar una historia que habla de una persona que veía que había albañiles trabajando. Entonces le pregunta al primer albañil, ¿qué estás haciendo? Y el primer albañil le dice, nada, estoy poniendo ladrillos. Avanza en la fila y le pregunta al segundo albañil, bueno, ¿y vos qué estás haciendo? Nada, estoy tirando cemento a los ladrillos. Avanza el tercer albañil y le pregunta, bueno, ¿vos qué estás haciendo? No, estoy poniendo acá, estoy haciendo una losa. Y así sigue hasta que llega el último y le pregunta, ¿y vos qué estás haciendo? Estoy construyendo la catedral más hermosa del mundo. ¿Eso qué tiene que ver? Estaban haciendo lo mismo, pero el propósito, había claridad en ese propósito, había concreción, había sentido en eso que se estaba haciendo. Y esa es la diferencia, eso es lo que nos marca la diferencia y lo que nos permite transitar este mundo sin sentir que estuvimos de paso y que no dejamos nada. Y bueno, cuando tenemos tan claro nuestro propósito, no hay lugar al miedo, la incertidumbre no la sentimos amenazadora, no tenemos temor en el aprendizaje, pensamos que todo lo que se nos está presentando es para aprender, es realmente para crecer, para superarnos, para mejorarnos, no lo vemos como algo negativo. La persona que tiene muy claro su propósito vive desde un lugar más confiado, más abierto, más espontáneo, más seguro, con una mejor autoestima, porque sabe que esto es para lo que uno está llamado a hacer. Entonces, por eso hablamos mucho de que no tiene que ver con logros en ningún ámbito, ni económico, ni afectivo, ni laboral, ni académico, ¿no? Sino que tiene que ver con una satisfacción plena de nuestro espíritu, con una satisfacción plena desde un equilibrio biopsicosocial y espiritual, ¿no? Claro, en este punto lo que sumamos a los desarrollos que venimos viendo con anterioridad es que también sumamos el cuerpo, la mente, por supuesto que las emociones, los pensamientos, pero también la espiritualidad. Y la espiritualidad no entendida como seguir cierta religión o tener ciertas ideas religiosas, sino la espiritualidad como eso único, esa llama que todos tenemos, eso que marca la diferencia, que nos da vida, que nos alienta, que nos mueve, que nos motiva, que nos llena, que nos apasiona, cuando podemos transmitir esa emoción, cuando podemos llegar al otro. Esa es la espiritualidad y esta es la parte que convoca el propósito. Así es una espiritualidad en la que está la hora del día, que es la que nos guía, que es la que nos acompaña, que es la que nos lleva todos los días a levantarnos a la mañana y ver el día como un gran día. Llueva, haga frío, calor, esté con sol o sin sol. Es lo que nos hace encontrarnos con las otras personas desde un lugar, ¿para qué estoy yo acá y con quién me voy a encontrar? Porque la vida me lo puso para algo. Entonces es encontrar todo su sentido y ahí vamos con el propósito y la búsqueda de sentido de todas las personas, en las que hay que planteárselo en el día a día, hay que cuestionarse esto. Tal cual, como hablamos del propósito principal, que es profundo, también hay propósitos que son menores, es decir, los que vamos transitando en el día a día y que son las piedras fundacionales de ese camino que nos van a llevar a ese propósito fundamental de nuestra vida. Entonces quizás trabajar, conocer ciertas personas, viajar a ciertos lados, realizar ciertos aprendizajes, cometer ciertos errores, porque el error también nos permite aprender. Entonces todos esos pequeños propósitos o esas pequeñas situaciones que se nos presentan en la vida son los que nos conducen y el pavimento que nos lleva hacia ese propósito trascendental, que como dijimos, comienza en uno pero no termina en uno, sino que llega a otros, y no uno, sino muchos otros. Podemos generar un gran cambio teniendo en cuenta y teniendo muy claro y con mucha certeza cuál es nuestro propósito. Por eso dos herramientas fundamentales son la autotrascendencia y el autodistanciamiento. Y la autotrascendencia tiene que ver con esto de trascendernos en nosotros, renunciar a nosotros para ir hacia un otro, para ir hacia la vida misma, para poder decir, bueno, ¿para qué estoy acá? Y no puede ser que terminemos en nosotros mismos. Seguramente nosotros nos estamos fortaleciendo, estamos capitalizándonos con muchísimas herramientas y con muchísima información para hacer un mundo mejor. ¿Y dónde está el propósito? ¿En qué parte del mundo yo vengo a hacer un mundo mejor? ¿En qué lugar? ¿Hacia qué voy yo? Entonces,
por eso es una trascendencia, me trasciendo a mí mismo para ir hacia afuera, hacia el otro. Tal cual. Y el autodistanciamiento tiene que ver con esta capacidad que todos tenemos de tomar distancia, de alejarnos, de no involucrarnos en lo que nos sucede, porque muchas veces lo que nos pone a prueba en general, y por no decir siempre, son los eventos que nos desestabilizan, son esas situaciones críticas, estas situaciones de crisis, estas situaciones que tambalean nuestras estructuras. Entonces este autodistanciamiento quiere decir, me alejo, tomo distancia, tomo perspectiva, me ubico desde un lugar diferente, miro distintas aristas, miro distintos parámetros y ahí tomo la decisión y ahí puedo ver qué me quiere enseñar eso y a qué viene eso a traer a mi vida, ¿no? Porque todo trae un propósito y todo trae un sentido y todo trae un aprendizaje. Y sí, y obviamente el propósito tiene que ver con el ámbito de la salud. Nos damos cuenta de que las personas con propósito mantienen un equilibrio en estos pilares, que es la parte del cuerpo, de la mente y del espíritu. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos parados en el propósito, podemos lograr ser armoniosos, equilibrados, ordenados. Entonces, para poder lograr ese propósito, comemos bien, dormimos bien, hacemos ejercicio, podemos llenarnos nuestra mente de temas creativos, positivos, nos motivamos, nos estimulamos, nos alentamos y buscamos en nuestro entorno también estas personas en que van hacia su propósito. Por lo tanto, el propósito es altamente saludable. Bueno, en contrapunto con lo que vos estás diciendo, Ceci, lo que suele suceder mucho y que es algo que estamos viendo en estas últimas épocas, es este vacío de sentido. Cuando nos concentramos o nos focalizamos en precisamente esas cosas que no hacen a esta búsqueda de propósito, que no hacen a este centramiento en el ser, que no hacen en buscar eso que nos apasiona, que nos motiva, que nos mueve, se genera este vacío que lo que hace es buscar en el afuera. Y ahí es cuando empiezan los problemas de dependencia de relaciones, dependencia a sustancias, dependencias, exactamente, dependencia a muchas cosas y la experiencia negativa y la experiencia de maltrato que vivimos en el cuerpo, porque cuando negamos este propósito nos estamos negando a nosotros mismos y estamos siendo violentos con nuestro propio ser y con nuestra propia individualidad. Y sí, podemos ver en esta sociedad que muchas personas no se han planteado su propósito, de hecho pasan por esta vida sin haber planteado, sin haberlo encontrado, sin haberlo visto a su propósito, porque el propósito se nos revela en ese mismo trascendernos a nosotros mismos, y muchas personas en las cuales no les han enseñado a encontrar su propósito. El mismo sistema educativo no lo ha enseñado, nuestros padres no lo tienen, y obviamente por determinadas programaciones, por esto de todo lo que tenemos que hacer diariamente, el propósito es algo que nos tiene que detener a preguntarnos a nosotros mismos si realmente estamos encaminados en nuestro propósito, si estamos encaminados en nuestra vocación, en nuestro sentido de vida. Y cuando vemos que no estamos haciendo hacia ese lugar, es cuando empezamos a desviarnos y empieza a alterarse nuestra vida. Tal cual. En esto que vos decís me hace acordar una frase que leí de Borges, que él mismo escribió, y él dice: he cometido el peor pecado que un ser humano puede cometer, no he sido feliz. Y eso tiene que ver con esta falta y esta negación del propósito. Cuando uno niega esa parte más íntima, más pasional, más que tiene que ver con esta espiritualidad que nos expresa, duele y mucho. Y sí, porque no hay plenitud. Tal cual. Porque no se logra la plenitud, la satisfacción plena. Siempre estamos en esa insatisfacción, ¿y ahora qué? ¿Y qué más? Y entonces cuando logramos unas vacaciones o un viaje, ¿y ahora qué? Y cuando logramos casarnos, tener hijos y tener una familia, ¿y ahora qué? Y en realidad lo que está dándole sentido a la vida de una persona es el propósito. Vamos poniendo parches y vamos tratando de compensar y vamos tratando de ir subsistiendo, y no nos damos cuenta que en realidad vamos con muletas por la vida y que nunca caminamos plenamente. Porque si hay algo que tiene el propósito es que su verbo, lo que nos convoca y lo que nos mueve, es el verbo salir. Salir a la vida, salir a conocernos, salir a experimentar, salir a explorar, salir de nuestra zona de comodidad, salir de lo conocido, salir de lo que nos dijeron, salir de lo que se espera para buscar lo que queremos, salir y abrirnos también, con todo el miedo, con toda la incertidumbre y con toda la duda que eso puede generar, pero abrirnos a las nuevas posibilidades y a lo maravilloso que la vida tiene para ofrecernos. Y bueno, de ahí está la logoterapia, como el verbo, esto mismo que vos decías, de salir, de poder superarnos todo el tiempo, ¿no? Y de ir en búsqueda de ese sentido de existencia. Eso lo vamos a ir haciendo a medida que nos vamos planteando y nos vamos preguntando: ¿es este nuestro camino? ¿Es esto lo que nos hace bien? ¿Es esto lo que nos hace feliz? ¿Es esto para lo que yo estoy acá en esta vida?
Tal cual, yo pensaba el otro día también en el consultorio y cuando uno piensa y dice, por ahí el objetivo, y a veces uno confunde con el propósito, era recibirnos, ¿no? Cuando uno busca recibirte en tantos años, no demorar tanto, tener tu título, pero realmente creo que el propósito se manifiesta cuando uno ve que una persona sale del consultorio con una sonrisa o mucho mejor de lo que entró. Y ahí es donde uno vislumbra el propósito. Y hay que estar atento porque muchas veces lo estamos cumpliendo, muchas veces estamos llegando, muchas veces estamos en ese camino, pero no nos damos cuenta. Bueno, entonces muchas cosas que nos generan insatisfacción empiezan a tener más peso, nos empiezan a pesadumbrar, nos empiezan a molestar, nos empiezan a cargar y no nos damos cuenta en realidad que estamos mirando para otro lado y no estamos focalizando la mirada donde tiene que estar. Sí, y por supuesto, esto que estabas contando vos recién, Nati, muchas veces uno dice, bueno, yo trabajo de psicóloga y trabajo también de mamá, pero realmente ese no es el propósito. Yo me recibí para realmente ayudar al otro a que el otro se encuentre a sí mismo. Entonces, esto tiene que ver, y que es lo que nos pasa a nosotras, ¿no es cierto? Entonces, es una herramienta el recibirse, o sea, sí es cierto que costó, pero no era el propósito ser psicólogas, no. Es solamente una herramienta. Esto trasciende nuestra herramienta profesional, trasciende ser esposas, mamás, amigas, ser en todo sentido nos trasciende. ¿Se entiende? Sí, tal cual. La amistad, como vos decías, es esto, por ahí sí somos amigas, pero cuando sentimos que esa amistad tiene un propósito, y cuando estamos para el otro, cuando lo acompañamos, cuando lo ayudamos, cuando le damos la mano en un momento de dificultad, cuando le damos nuestro tiempo, o cuando simplemente le prestamos el oído, y ahí se nota el propósito de eso que es la amistad, ¿no? Sí. Entonces hay que mirar un poquito con más profundidad las cosas, porque si no nos quedamos en una superficialidad que no nos permite ver lo profundo, lo intenso, lo interesante, lo rico de la vida que estamos teniendo. Y no hay que mirar mucho más allá de lo que tenemos. Y bueno, de ahí lo que es importante es hacernos responsables de nuestro destino, de nuestro propósito. Entonces, porque no podemos decir simplemente que estamos para comer, dormir, ver películas o conseguir dinero, llegar a fin de mes, pagar las facturas, casarnos, tener hijos, etc. No, simplemente que hay que hacernos responsables de lo que nosotros vinimos a sembrar en esta vida. ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Dónde están los motivos profundos que los tenemos que encontrar en nosotros? No lo puedo yo buscar por vos, ni vos buscarlos por mí, los tengo que buscar yo. Entonces me lo tengo que cuestionar, yo tengo que hacer ese trabajo de encaminar mi vida hacia ese propósito. Bueno, entonces de lo que se trata es de esta libertad responsable, de que cada uno tiene el dominio, tiene la autonomía, tiene la soberanía en su propia vida de buscar eso que quiere, pero siendo responsable. Esto quiere decir haciéndose cargo y tomando crédito y tomando responsabilidad de que eso que uno busca también tiene consecuencias y haciéndose cargo de eso que va a suceder. El propósito también tiene que ver con los valores, la práctica de los valores. Hay valores que son los espirituales, obviamente, que tienen que ver con la perseverancia, la paciencia, la serenidad, la compasión, como hablamos también en un momento, el amor, básicamente el amor, la sabiduría. Entonces, los valores espirituales en los cuales nos acompañan como pilares hacia ese propósito. El propósito tiene que ver con la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Con que tengo que ser perseverante, que tengo que ser tenaz, que tengo que amar lo que elijo, que lo tengo que acompañar, que lo tengo que cuidar, que tengo que darle compromiso a eso que yo voy eligiendo. También tiene que ver con todo un entorno en el cual fomente todo este tipo de valores. Bueno, entonces esto se trata de valorar, de atesorar todo esto que tenemos, todos estos valores, estos principios, esta ética, es que uno elige, que uno construye, que uno transforma y que uno también va generando a través de la experiencia y lo que podemos lograr en la vida. Entonces esto también tiene que ver y toca un valor, que es la renuncia, porque muchas veces y en general cada vez que elegimos algo estamos renunciando a otra cosa. Entonces se trata de hacernos responsables de esa elección, de saber por qué estamos eligiendo lo que elegimos, qué sentido tiene, qué propósito, ese para qué estoy eligiendo esto que elijo, porque si yo tengo claro y tengo una respuesta certera a esa pregunta, no hay arrepentimientos, no hay dudas, no hay malestar, no hay angustia, no hay enojo, no existe ese uy, ¿por qué dije tal cosa? ¿Por qué me comprometí a tal otra? Porque uno tiene claridad y tiene certeza, y eso tiene que ver con los valores y los principios y esta ética y este propósito, y dar siempre un pasito más cerca de eso que queremos lograr. Y bueno, esto de la renuncia, estamos hablando también de situaciones de comodidad, que también estamos dejando, placenteras.
incluso, ¿no? Porque muchas veces salimos de la cama, salimos de nuestra casita, salimos de nuestro lugar, ¿no? Tenemos que viajar, tenemos que ponerle esfuerzo, le tenemos que poner dedicación, perseverancia, y es precisamente porque nos mueve el propósito, nos motiva el propósito, nos entusiasma el propósito. Sabemos que tenemos que movernos, salir de una zona, si querés, de confort, una zona de seguridad, una zona conocida, porque estamos renunciando a eso por el propósito. Tal cual, se trata de ser cada día un poco más humanos, de conectarnos con esa parte más humilde, más única, con esa parte que nos hace ser quien somos, que nos hace alcanzar y buscar lo que queremos alcanzar, que nos hace tener tranquilidad, que nos hace ser felices, que nos permite ver esas luces sin negar las sombras, pero centrándonos en las luces, porque eso nos permite avanzar, nos permite crecer, nos permite estar con tranquilidad, nos permite no enfermarnos. Sí, nos genera un montón de enfermedades físicas, espirituales y mentales, que tienen que ver, como hablábamos, con este vacío un poco, que a veces uno recurre a diversiones o a cosas que nos desvían de ese camino. Entonces se trata de conectarnos con lo más íntimo y lo más personal que tenemos. Y porque el propósito es algo importante, ¿por qué? Porque nos da paz. El propósito, cuando nosotros estamos encaminados en el propósito, tenemos paz. Cuando no estamos encaminados en el propósito, tenemos intranquilidad, tenemos ansiedad, tenemos angustia, tenemos miedo, tenemos incertidumbre. Ahora, cuando nos encaminamos en el propósito, todo eso es como que se achica. No es que no está, pero lo podemos como manejar, porque el propósito nos da paz. Nos da una tranquilidad interior en el cual decimos, estamos para esto en la vida. Esto es lo que quiero en mi vida. Esto es lo que yo estoy... Para esto fui llamada a ser. Bueno, tiene que ver con responder la pregunta que espera la vida de mí, ¿no? No preguntarnos por qué la vida no me da, o por qué pasan estas cosas, o por qué es tan injusto, sino qué puedo hacer yo, qué puedo aportar yo, qué puedo traer de novedoso, de diferente, de nuevo, de cambio, de trascendencia, no esperar sentados a que las cosas sucedan, porque si no podemos pasarnos años, se nos puede pasar la vida sentados esperando y no concretar nada de lo que queremos. Y sí, es una búsqueda, no lo encontramos en el sedentarismo ni en la quietud, sino en el movimiento constante, en el movimiento permanente, porque en ese movimiento se nos revela el propósito. En ese movimiento, cuando nosotros encontramos el propósito, entendemos que es acá donde tenemos que estar. Es un camino de toda la vida, es un camino que recorremos siempre, es un camino que nunca acaba, es un camino que energiza, que motoriza, es un camino que nos hace ser conscientes de que tenemos una vida finita, que vinimos a este mundo por un cierto periodo de tiempo, que no tenemos todo el tiempo del mundo, aunque a veces parezca que sí, aunque en ciertas etapas sentimos que el tiempo sobra y que después y que mañana o que en algún momento tenemos un tiempo finito en esta vida, en este mundo. Entonces, ¿no sería más importante y no sería muy valioso poder hacer que ese tiempo cuente, que ese tiempo marque la diferencia, que ese tiempo nos permita ser felices y sentir que dejamos una huella en este mundo? Y sí, entonces empecemos a preguntarnos por el propósito, ese propósito profundo, ese propósito principal, ese propósito que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas, ese propósito que nos da compañía, ese propósito que nos llena, ese propósito que nos hace mejores, ese propósito que nos hace plenos, ese propósito que nos eleva, o sea, que nos saca como de donde estamos parados y nos puede poner en ese lugar tan importante, tan valioso, que nada nos afecta, que todo podemos hacer, que todo podemos avanzar, que nos hace fuertes, que nos hace confiados, que nos hace seguros, que nos hace crecer, que nos hace avanzar, que nos hace sentir realmente que la vida vale la pena. Bueno, entonces vamos a seguir buscando herramientas y empezar también a cuestionar, porque la pregunta, esto de preguntarse, cuestionarse, dudar, estar todo el tiempo en búsqueda, mirando, como siempre hablamos, como ser como el minerito que va con el pico buscando siempre y no descansa hasta que encuentra la veta de oro. Bueno, se trata de encontrar esa veta de oro en nosotros mismos para marcar la diferencia, para trascender. Qué importante que es el propósito, qué importante es tenerlo claro, qué importante es poder dirigir la energía hacia eso, enfocarnos en eso y alcanzar ese sentido último que todos tenemos que tener en la vida. Entonces, algunas preguntas que nos van a ayudar a alcanzar el propósito pueden ser, primero, cuestionarnos quiénes somos, ¿no? ¿Quién soy yo?
con mis luces, con mis sombras, con mis cosas buenas, con mis cosas no tan buenas, con toda sinceridad, con honestidad, con tranquilidad y con mucho amor empezar a cuestionarnos quiénes somos, ¿no? Y qué habilidades tenemos. O sea, porque tiene que ver el propósito con nuestras habilidades. Seguro. ¿Por qué tengo yo esta habilidad y otros no las tienen? ¿Por qué yo tengo esta fortaleza y otros no las tienen? ¿Por qué yo tengo esta capacidad, esta aptitud en el cual otros no las tienen? Tal cual. ¿No? Tiene que ver con el talento. El talento muchas veces se habla de que por ahí unos tenemos ciertos talentos y tiene que ver más con lo natural, con lo que uno nace, con la predisposición, la inclinación, con lo de uno, con lo íntimo. Entonces preguntarnos por los talentos, por las habilidades también es una buena guía para encontrar ese camino que queremos transitar. ¿Qué me gusta hacer? ¿No? ¿Dónde me divierto? La curiosidad. Tal cual. ¿En qué soy curioso? ¿Por qué a mí me interesan más estos temas y no aquellos? ¿Por qué me gusta saber de esto y no de aquello? ¿Por qué a otras personas les gusta saber cosas que a mí no me gustan saber? Y esto también tiene que ver con el propósito. Ahí empezamos a ver cómo se nos va revelando el propósito. Tal cual. ¿Qué puedo enseñar, no? Y enseñar no pararse quizás desde un lugar de docente, pero sí desde un lugar de qué puedo transmitirle al otro, qué le puedo dar, qué herramienta le puedo proporcionar que él no tiene, porque también en eso se está cumpliendo un propósito. Tiene que ver con la trascendencia, con el salir de uno para llegar a un otro. Así que en qué soy bueno, qué puedo enseñar, qué puedo transmitir, qué le puedo dejar a un otro, con mi ejemplo, con mis acciones, con mis actitudes, con mis conocimientos, desde múltiples lados, qué le puedo dejar al otro. Y sí, mira, casualmente una paciente la semana pasada me decía, docente, ¿no? Me dijo, muchas veces los docentes se reciben y creen de que tienen que todo eso que le enseñaron en el profesorado se lo tienen que meter en la cabeza de los niños, ¿no? Y no es así. Lo que un docente tiene es que garantizar el aprendizaje de esos niños. Tiene que acompañar desde ser niño único e irrepetible, ¿no? Que pueda aprender lo que se aprendió en el profesorado, pero no es todo eso. Entonces, esta paciente muy bien entendía que no es la información que ya tenía, sino el acompañar a ese niño en ese proceso de aprendizaje. Y ahí estaba su propósito. Ahí estaba su propósito. Y ese es su propósito y así lo transita. Así que estas son algunas de las muchas preguntas que pueden empezar a hacerse, que pueden empezar a responder, que pueden empezar a registrar a diario, pueden llevar un registro en un cuadernito y empezar cuando surja esta duda, cuando surge esta picazón, esta comezón, esta sensación de que hay algo más, empezar a cuestionarse eso y a ver qué respuestas salen, ¿no? Porque muchas veces la mano va más rápido que la mente y revela cosas que de otra manera quizás nos pasarían desapercibidas. Y si hay algo que es importante y la conclusión de todo esto que estuvimos hablando y de todas estas clases que estuvimos compartiendo es que el propósito es importante, el propósito nos convoca, el propósito nos mueve, nos da energía, nos permite ser felices, ser alegres, ser optimistas y encarar esta vida con la mejor cara que podamos poner, ¿no es cierto? Así que muchas gracias por compartir todos estos encuentros, por ser parte, por elegirnos y bueno, nos estaremos viendo muy pronto. Un placer, Ceci, como siempre. Un gusto, como siempre, con Nati juntas, para mejorar en lo que hace a nosotros mismos, en nuestros propósitos y en poder llegar a que cada uno se anime también a descubrir y revelar el propósito de cada uno de ustedes.